televidentes, en el día de hoy les estaremos hablando sobre el núcleo celular. Para que tengan un concepto más claro y entendible, comenzaremos con definiciones básicas. En el día de hoy contamos con una serie de invitadas que más adelante nos profundizarán más el tema. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el núcleo? ¿Qué contiene el núcleo? Pues el núcleo es un compartimiento limitado por membrana, el cual contiene el genoma, o sea, la información genética, en células eucariotas. El núcleo, como le había dicho, contiene lo que es la información genética junto a la maquinaria para la duplicación del ADN, ácido desoxirribonucleico, y la transcripción y el procesamiento del ARN, ácido ribonucleico. El núcleo de una célula que no está dividiéndose es denominada célula de interfaz, el cual está formado por los siguientes componentes, que son la cromatina, el nucleolo, la envoltura nuclear y el nucleoplasma. La cromatina es el material nuclear organizado como eucromatina y heterocromatina. El nucleolo es una región pequeña dentro del núcleo que contiene los genes de ácido ribonucleico ribosómico, transcripcionalmente activos y proteínas. El nucleolo es el sitio de la síntesis del ARN, o sea, ácido ribonucleico ribosómico, y contiene proteínas reguladoras del ciclo celular. La envoltura nuclear es un sistema de doble membrana que rodea el núcleo de la célula. Esta está compuesta por una membrana interna y otra externa, que están separadas por un espacio denominado cisterna perinuclear y con perforaciones denominadas poros nucleares. El nucleoplasma es todo el contenido nuclear que no es cromatina ni nucleolo. Les estaré profundizando más sobre la cromatina. La cromatina es un complejo de ADN y proteínas responsables de la basofilia, que vendría siendo una característica del núcleo. Cada célula eucariota contiene cerca de 6.000 millones de bits de información codificados en la estructura del ADN, el cual tiene una longitud total aproximada de 1.8 metros. La longitud de la molécula del ADN es unas 100.000 veces mayor que el diámetro nuclear. Por lo tanto, el ADN debe estar muy plegado y compactado en el núcleo de la célula. Esto se logra mediante la formación de un complejo singular de nucleoproteínas denominados cromatina. Cada célula humana contiene cerca de 46 cromosomas. Las proteínas de cromatina incluyen 5 proteínas básicas denominadas histonas, además de otras proteínas no histonas. Una propiedad de la compactación de la cromatina es que facilita el acceso de la maquinaria de transcripción a aquellas regiones genéticas que necesiten ser transcritas. En el núcleo se encuentran dos formas de cromatina, una forma condensada que recibe el nombre de heterocromatina y una forma dispersa que se denomina eucromatina. En las mayorías de las células, la cromatina no presenta un aspecto homogéneo. Por el contrario, cúmulos de cromatinas densamente teñidas están incluidos en un fondo de tinción más claro. El material densamente teñido es cromatina muy condensada denominada heterocromatina. Y el material de tinción más claro, o sea, donde se localizan la mayoría de los genes transcripcionalmente activos. Esto es una forma dispersa llamada eucromatina. La heterocromatina es aquella que permite la tinción conspicua del núcleo en preparados con hematocilina y eosina, los cuales son los dos colorantes más utilizados en la histología, en las técnicas histológicas.
La eucromatina, esta indica que hay cromatina activa. Esto es cromatina que se extiende de manera que la información genética del ADN pueda leerse y transcribirse. Existen dos tipos identificables de heterocromatina, que son la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La constitutiva se caracteriza por ser condensada y esta consistentemente está incorporada en las mismas regiones del cromosoma a comparación con otras células. Esta se puede encontrar en grandes cantidades con los cromosomas cercanos a los centrómeros y a los telómeros. En comparación con la facultativa, también es condensada, no participa en el proceso de transcripción y también esta no es repetitiva y tiene una ubicación nuclear y cromosómica inconsistente cuando se le compara con otros tipos de células. Ustedes se preguntarán si la cromatina se distribuye en algunas regiones, y sí, están en lo cierto. La heterocromatina se distribuye en 3 regiones, que son la cromatina marginal, los cariosomas y la cromatina asociada con el nucleolo. La cromatina marginal, esta se encuentra en la periferia del núcleo, o sea, la estructura que los microscopistas ópticos antes la llamaban membrana nuclear. En realidad, consiste en su mayor parte en cromatina marginal. Los cariosomas son cuerpos discretos de cromatina de tamaño y forma irregular que se encuentran en todo el núcleo. La cromatina asociada con el nucleolo es la cromatina que se encuentra en relación con el nucleolo. La heterocromatina también es aquella que predomina en las células metabólicamente inactivas, como en los linfocitos pequeños circulantes y en los espermatozoides. Las unidades más pequeñas de la estructura de la cromatina son los complejos macromoleculares de ADN e histonas, denominados nucleosomas, los cuales se encuentran tanto en la eucromatina como la heterocromatina y en los cromosomas. El centro del nucleosoma se compone de 8 moléculas de histonas denominados octámetro porque tienen 8. Cuando se extrae la cromatina del núcleo, la subestructura nucleosómica de la cromatina es visible en el microscopio de transmisión electrónica y con frecuencia se describe como cuentas de un collar. En este lado podrán observar el ejemplo de cuentas de un collar. En el paso siguiente, una larga hebra de nucleosomas se enrolla para producir lo que es una fibrilla de cromatina de 30 nanómetros. Esta de igual manera se organiza adicionalmente en regiones formando blues o haces, los cuales contienen de 15.000 a 100.000 pares de bases. Esto es increíble, señores. Pero sí, contiene de 15.000 a 100.000 pares de bases, los cuales se fijan al armazón cromosómica o matriz nuclear compuesta por proteínas no histonas. En las células en división, la cromatina está condensada y organizada en cuerpos bien definidos denominados cromosomas. Cada cromosoma está conformado por 2 cromatides que están unidas en un punto llamado centrómero. Durante la división mitótica, las fibras de cromatina formadas a partir de las regiones de bucles de cromatinas unidas a un armazón proteico flexible son sometidas a condensación para formar lo que son los cromosomas. El área ubicada en cada extremo del cromosoma recibe el nombre de telómero. Recuerden eso bien, que el área ubicada en cada extremo del cromosoma recibe el nombre de telómero. Sí mismo, de telómero.
Por último, y no por eso menos importantes, yo le estaré hablando sobre el corpúsculo de Barr. Los corpúsculos o cuerpos de Barr son una masa condensada de cromatina sexual, asimismo, de cromatina sexual, la cual se encuentra en el núcleo de las células somáticas de las hembras, debido a que se encuentra un cromosoma X inactivo. Es una masa heterocromática de plano convexo con un tamaño de 0,7 por 1,2 micras. Y este increíble descubrimiento fue gracias a Barr y Edward George Bertrand, los cuales demostraron que sí era posible determinar genéticamente el sexo de un individuo dependiendo de que exista o no una masa de cromatina en la superficie interna de la membrana nuclear, denominada cromatina sexual. Las pruebas citogénicas son un componente importante en el diagnóstico y la valorización de trastornos genéticos y hacen referencia al análisis de los cromosomas. Las anomalías cromosómicas ocurren aproximadamente en un 0,5% de los nacimientos vivos y se pueden detectar alrededor de un 50% de las pérdidas de embarazo en el primer trimestre y acerca de un 95% de las diversas células tumorales. El análisis cromosómico puede realizarse sobre sangre periférica, la médula ósea y tejidos o piel o vellosidades crónicas procedentes de una biopsia. Y las células también obtenidas del líquido amniótico durante la amniotesis. La técnica de Fish, o mejor conocida como la hibridación fluorescente in situ, es una técnica de laboratorio para detectar y localizar una secuencia específica del ADN en un cromosoma. Esta técnica se basa en exponer y localizar cromosomas a una pequeña secuencia de ADN llamada sonda, que tiene una molécula pegada a ella. Tiene una molécula fluorescente pegada a ella. La secuencia de la sonda se une a una secuencia correspondiente al cromosoma. El nucleólogo. Esta es una región no membranosa del núcleo que contiene genes de la ARN transicionalmente activos. Es el sitio primario de producción y ensamblaje ribosómico. El nucleólogo también varía en tamaño, pero está particularmente bien desarrollado en las células activas, en la síntesis de proteínas. Algunas células contienen más de un nucleólogo, pero el nucleólogo también participa en la regulación del ciclo celular. Se puede teñir intensamente con hematoxilina y colorantes básicos. El nucleólogo presenta tres regiones morfológicas diferentes. La primera región morfológica son los centros fibrarios, que contienen asas de ADN de 5 cromosomas diferentes, con genes del ARN, ARN polimerasa y factores de transición. También está el material fibrial, que contiene genes ribosómicos en el proceso de transición activa y de grandes cantidades de ARN. El material granular representa el sitio del armado ribosómico inicial y contiene partículas preribosómicas densamente compactadas. La envoltura nuclear está formada por dos membranas con un espacio entre ellas. La cisterna peduncular separa el nucleoplasma del citoplasma. Actúa como una barrera membranosa permeable selectiva entre el compartimiento nuclear y el citoplasma, que encierra la cromatina. La envoltura nuclear también se conforma a partir de dos membranas nucleares, que son la externa y la interna, con la cisterna peduncular entre ellas, pero las membranas de la envoltura nuclear también contienen poros nucleares que midan el transporte activo de las proteínas. Las ribonucleoproteínas, el ARN entre el núcleo y el citoplasma. Las membranas en la envoltura nuclear difieren en estructura y función. Nuclear externa
Se parece mucho a la membrana del retículo endomosplástico y de hecho continúa con la membrana del retículo endomosplástico rugoroso. Se suelen observar polirruosas adheridas a las proteínas de completamiento que se hallan presentes al lado del citoplasma de la membrana nuclear externa. La membrana nuclear interna está sostenida por una malla rígida de proteínas del filamento intermedio adosadas a su superficie interna llamada lámina nuclear fibrosa. Además, esta membrana contiene receptores de láminas específicos y varias proteínas asociadas con las láminas que se unen con los cromosomas y aseguran la fijación de la lámina nuclear. Muy buenos días, mi nombre es Leslie Rivera y yo estaré hablando sobre la renovación celular. Se conoce como renovación celular a la capacidad que tiene el organismo de lograr un equilibrio entre la división de las células y la muerte de estas. Las células sometidas en el organismo adulto pueden clasificarse de acuerdo con su actividad mitótica. El nivel de actividad mitótica en un tipo celular puede evaluarse en un número de metafases mitóticas visibles en un solo campo de gran aumento de microscopio óptico o mediante estudios autorradiográficos de la incorporación de trimidina al ADN sintetizado antes de la mitosis. Ciclo celular y sus puntos de control. Este diagrama muestra el ciclo celular de las células de división rápida en relación con la síntesis de ADN. Después de la mitosis, la célula entra en la interfase. La fase G1 representa el periodo durante el cual se produce una pausa en la síntesis del ADN. Se representa el periodo durante el cual se produce la síntesis del ADN. La fase G2 representa una segunda pausa en la síntesis del camino que sigue la célula que ha detenido su división. Sin embargo, esta célula puede reingresar al ciclo celular después de un estímulo apropiado. La célula que se encuentra en la fase G0 puede someterse a una diferencia terminal. La fase GTD para producir una población de células que nunca se dividirán, como por ejemplo los adipocitos maduros. En el diagrama se indica la duración media de cada fase del ciclo celular. Cada fase contiene varios puntos de control para así asegurarse que el sistema solo progrese hacia la siguiente etapa cuando la etapa anterior haya concluido, y así no se detectan daños en el ADN. Con el uso de estos métodos, la población celular puede clasificarse en estáticas, estables o renovables. Las poblaciones celulares estáticas se componen por células que ya no se dividen, células prostáticas, como por ejemplo las células del sistema nervioso central y las células del músculo esquelético y cardíaco. Las poblaciones celulares estables se componen de células que se dividen de manera episódica y lenta para mantener una estructura normal de tejidos y órganos. Las poblaciones celulares renovables pueden ser de renovación lenta o rápida, pero exhiben una actividad mitótica regular. La división de estas células a menudo produce dos células hijas que se diferencian morfológica y fundamentalmente, o dos células que permanecen como células madres. Las poblaciones celulares de renovación lenta incluyen las células musculares lisas de la mayoría de los órganos huecos, los fibroblastos de la pared uterina y las células epiteliales del cristalino del ojo. Las poblaciones celulares de renovación rápida influyen en las células sanguíneas, las células epiteliales y los fibroblastos de la dermis de la piel, así como las células epiteliales y los fibroblastos subepiteliales del revestimiento de la mucosa del cubo digestivo. Ciclo celular.
El ciclo celular representa una secuencia autorregulada de fenómenos que controlan el crecimiento y la división celular. Para las poblaciones celulares renovables y proliferantes, incluidas las células embrionarias y las células de cultivo de tejido, el objetivo del ciclo celular es producir dos células hijas, cada una de las cuales que contenga cromosomas idénticos a los de la célula progenitora. El ciclo celular tiene dos fases principales, las cuales son la interfase, que representa el crecimiento continuo de la célula, y la fase M, mitosis, caracterizada por la división del genoma. Las poblaciones celulares humanas de renovación rápida cumplen un ciclo celular alrededor de 24 horas. A lo largo de este ciclo, varios mecanismos internos de control de calidad o puntos de control representados por vías bioquímicas controlan la transmisión entre las diferentes etapas del ciclo celular. Los puntos de control verifican y modulan la progresión de las células a lo largo del ciclo celular, en respuesta a señales intercelulares o del entorno. La fase G1 suele ser la más larga y la más variable del ciclo celular y comienza al final de la fase M. Durante la fase G1, la célula reúne sustancias nutritivas y sintetiza el ADN y las proteínas necesarias para la síntesis del ADN y la duplicación cromosómica. El proceso celular a lo largo de esta fase se verifica por dos puntos de control. El punto de control de restricción, el cual es sensible al tamaño celular, y el punto de control de daño del ADN en la fase G1, el cual verifica la integridad del ADN recién duplicado. La fase S se duplica el ADN. En esta fase se duplica el ADN. El inicio de la síntesis de ADN marca el comienzo de la fase S. El ADN de la célula se duplica durante esta fase y se forman nuevos cromatides que se tornarán obvias en la profase o metafase de la división mitótica. La duplicación cromosómica se inicia en diferentes sitios, llamados replicones, a lo largo del ADN cromosómico. Cada replicón tiene un periodo de tiempo que se asigna de forma específica para su duplicación durante la fase S. En la fase G2, la célula se prepara para su división. En esta fase, la célula examina su ADN duplicado en preparación para la mitosis. Este es un periodo de crecimiento celular y de reorganización de orgánulos citoplasmáticos antes del ingreso al ciclo mitótico. La fase G2 puede durar tan solo 1 hora en células de división rápida o puede tener una duración casi indefinida en algunas células poliploides y en las células como ovocitos primarios que se detienen en la fase G2 durante el periodo extenso. La mitosis. La mitosis se produce en la fase M. La mitosis casi siempre incluye la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división de la célula. La separación de dos células hijas idénticas concluye la fase M, la fase de la mitosis. La fase M posee dos puntos de control, los cuales son el punto de control del armado del uso mitótico, que evita la entrada prematura a la anafase, y el punto de control de la segregación de los cromosomas, que evita el proceso de citocinesis hasta que todos los cromosomas se hayan separado de forma correcta. La catástrofe mitótica. La catástrofe mitótica es causada por el mal funcionamiento de los puntos de control del ciclo celular, que puede conducir a la muerte celular y el desarrollo de
células tumorales. El mal funcionamiento de alguno de los 3 puntos de control de daño del ADN en la fase G1, fase S y fase G2 del ciclo celular y el punto de control armado del uso mitótico en la fase M pueden conducir a la catástrofe mitótica. La catástrofe mitótica se define como la falla en la detención del ciclo celular antes o durante la mitosis, que conduce a una segregación cromosómica anómala. En condiciones normales, la muerte de estas células ocurrirá por la activación, la apoptosis en las células que no se lleva a cabo la apoptosis en respuesta al daño del ADN o del uso mitótico tienen la posibilidad de dividirse asimétricamente y esto conduce a la generación de células aneploides, que son células que contienen un número anómalo de cromosomas. La catástrofe mitótica puede considerarse uno de los mecanismos que contribuye a la ongenia, que es el desarrollo de células tumorales. El mal funcionamiento de los puntos de control de restricción en la fase G1 también pueden generar una transformación maligna de las células. Las células malignas pierden la inhibición por contacto. Las células malignas en cultivo continúan su división y pueden crecer una sobre otras en lugar de detener su crecimiento cuando la placa está cubierta por completa con una monocapa de células. Fenómenos premitóticos y meióticos. La comparación entre la mitosis y la meiosis en una célula ideal con 2 pares de cromosomas. Los cromosomas de origen materno y paterno están representados respectivamente en azul y rojo. La admisión mitótica produce células hijas que son genéticamente idénticas a la célula progenitora. La división meiótica, la que posee 2 componentes, una división reduccional y una división ecuacional. Produce una célula que solo posee 2 cromosomas. Además, durante el apareamiento cromosómico en la profase 1 de la meiosis, los segmentos de cromosomas se intercambian, lo que origina una mayor diversidad genética. Hasta aquí mi exposición. Ok, continuando con lo que hablaba mi compañera anterior, les voy a hablar sobre la mitosis. La mitosis no es más que un proceso de segregación cromosómica y de división nuclear, seguido por la división celular que produce 2 células hijas con la misma cantidad de cromosomas y el mismo contenido de ADN que la célula progenitora. Bien, como pueden fijarse aquí en la imagen que se está presentando, la mitosis se divide en varias fases, que es interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, la mitosis se utiliza para la división equilibrada, o mejor dicho, se describe como la división equilibrada de los cromosomas duplicados y sus genes en 2 grupos idénticos. Bien, el proceso de división celular incluye la división tanto del núcleo, cariocinesis, como del citoplasma, que viene siendo el citocinesis. Por otro lado, el proceso de citocinesis produce la distribución de orgánulos no nucleares de 2 células hijas. Para entrar a la mitosis, las células deben duplicar su ADN. Y esta fase del ciclo celular se denomina S o fase de síntesis. La mitosis se divide en 4 fases, como estaban hablando anteriormente de la imagen que se presentó,
que son las siguientes. Profase, esta comienza a medida que los cromosomas replicados se condensan y se tornan visibles. Luego de la profase sigue la metafase, que comienza cuando el uso mitótico, compuesto por 3 tipos de microtúbulos, se organiza alrededor de los centros organizadores de microtúbulos. Como se puede proyectar en la imagen, la metafase es los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Como se puede ver aquí, está la fibra del uso y la placa de la metafase. Luego de esta le sigue la anafase, que es la separación inicial de las cromatidas hermanas, las cromatidas, lo cual esta separación se produce cuando se degradan las coenzinas que han mantenido a las cromatidas unidas. Como se puede proyectar en la imagen, una foto, una proyección aquí de lo que es la anafase, que son los cromosomas que se han separado y se mueven hacia los polos. Entonces, luego de esta, que viene siendo la última fase de la mitosis, es la telofase. Esta está marcada por la reconstitución de la envoltura nuclear alrededor de cromosomas de cada polo. También estoy proyectando una imagen que dice que los cromosomas llegan a los polos, se pasa a la próxima interfase mientras se reconstituye la membrana nuclear y el nucleolo, y la cromatina se vuelve difusa. Bien, entrando a otro tema, ya esa es la parte de la mitosis un poco desarrollada y un poco explicada. Vamos a hablar sobre la meiosis, que es la próxima fase donde se trata de comprender 2 divisiones nucleares secuenciales, seguidas de 2 divisiones celulares que producen gametos que contienen la mitad del número de cromosomas y la mitad de ADN encontrados en las células somáticas. Entonces, aquí en la imagen está la profase 1, profase 2, metafase 1 y sucesivamente anafase, telofase 1 y 2. Esta meiosis, la meiosis, como dije anteriormente, es 2 divisiones, entonces van a haber 2 de cada uno, o sea, 2 profases, 2 metafases, etc. Los cromosomas homólogos, sus células tienen 2 copias de cada cromosoma y de cada gen codificado en este cromosoma, por esto su nombre, que ya son similares pero no idénticos. Los gametos, que poseen un solo miembro de cada par cromosómico, se describe como haploide. Los cromosomas en los seres vivos se producen a través de la meiosis. Es muy importante destacar este punto, que todos lo tengamos claro, que los cromosomas en los seres vivos se producen a través de la meiosis. Entonces, durante la meiosis, el par de cromosómicos pueden intercambiar gametos de cromosomas alterados, la composición genética de los cromosomas. Este intercambio genético es llamado recombinación y la distribución aleatoria de origen a una diversidad genética infinita. Las células son sometidas a 2 divisiones, las cuales son división reduccional, meiosis 1, como dije al principio del tema de la meiosis, y esta trata de que la cantidad de cromosomas se reduce en diploide 2N a haploide 1N, y la cantidad de ADN se reduce a 4D de 4D a 2D. Pero antes de seguir, puede que hayan personas como yo, claro, que no sabían que no saben o no sabían qué significan esos números con letras. Por eso me tomé el atrevimiento de explicar lo que significa. Por ejemplo, el 2N son las células que tienen un número doble de cromosomas, a diferencia de los gametos, es decir, que poseen 2 series de cromosomas. Entonces, terminando ya esa parte, luego de la meiosis 2, la meiosis 2 no está precedida por duplicación alguna del ADN. La división durante esta siempre es ecuatorial.
dado que la cantidad de cromosomas no cambia. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las fases de la meiosis. En la mitosis está profase, metafase, etc. Ahora en estas está profase 1, que en esta se observa el apareamiento de cromosomas homólogos, la signasis, que está viene siendo asociación estrecha de cromosomas homólogos, y la recombinación del material genético de cromosomas homólogos. Como podemos ver en la imagen, dice que la profase, como se puede ver aquí, es un pequeño circulito donde se ve el centriolo, esas lineecitas que aparecen. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear se rompe, y a esto se le llama el entrecruzamiento, o sea que ocurre el entrecruzamiento. Entonces en la bolita, en el círculo, se nota que están los centrosomas, centriolos, el uso, también los quiasmas, cromosomas homólogos, envoltorio nuclear, fragmentos, etc. Luego, la profase se divide en 5 etapas. Estas son leptoteno, que esta se caracteriza por la condensación de la cromatina, y por la aparición de cromosomas, que es muy importante destacarlo, y que en esta fase se comienza el apareamiento de cromosomas homólogos de origen materno y paterno. Luego sigue el cigoteno, la signasis, que es decir, la estrecha asociación de los cromosomas homólogos que comienza en esta etapa y continúa durante el paquiteno. Este proceso implica la formación de un complejo sinaptonémico que es sinaptonémico, estructura tripartita que une los cromosomas. Para como una explicación más amplia, que dice que en esta etapa los cromosomas homólogos se aparean en toda su longitud. Luego le sigue el paquiteno, que aquí ya se ha completado la signasis. La recombinación genética ocurre al comienzo de esta fase e involucra la transformación de gametos de ADN entre dos cromosomas diferentes. Y le sigue el diploteno, que aquí el complejo citonémico se disuelve y los cromosomas se condensan más. Y por último está lo que es la diacinesis, que los cromosomas homólogos se condensan y se acortan para alcanzar su espesor máximo. El núcleo desaparece y la envoltura nuclear se desintegra. Luego sigue la próxima fase, que viene siendo metafase 1, que es similar a la de la mitosis, excepto que los cromosomas apareados están alineados a la placa ecuatorial con un miembro a cada lado. También dice que los cromosomas homólogos se mantienen unidos por la quimiasis, como se puede ver en la imagen. Entonces, luego está anafase y telofase 1, que son semejantes a las mismas fases de la mitosis, excepto que los centrómeros no se dividen. En la meiosis 2 es una división ecuatorial semejante a la mitosis, como había dicho ya anteriormente. Durante esta fase, la proteasa llamada saparasa rompe los complejos de coesina entre las cromatinas hermanas. Durante la meiosis 2, las células pasan a través de la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Estas fases son esenciales, iguales a la de la mitosis, excepto que comprenden un juego haploide de cromosomas 1N, que produce células hijas que tienen contenido ADN haploide 1D. Ahora, pasando ya a otro tema, que es las muertes celulares. Estas pueden ser el resultado de una elección accidental de la célula o de mecanismos que provocan que la célula se autodestruya. Por eso, voy a hablar de diferentes tipos de muerte celular. Entre los dos principales mecanismos de muerte celular están la necrosis y la apoptosis. La necrosis o muerte celular accidental, es un proceso patológico. Esto ocurre cuando las células se exponen
en un entorno físico o químico desfavorable, como por ejemplo la hipotermia, hipoxia, radiación, etc., que causa una lesión celular grave, aguda y un daño de la membrana plasmática. Dos características típicas de esta vienen siendo lo que son el proceso de tumefacción celular rápida y la lisis celular. La apoptosis. Este proceso puede ocurrir durante el desarrollo embrionario. O sea, las células pueden iniciar su propia muerte a través de la activación de un programa de suicidio codificado internamente. Esta se caracteriza por la autodigestión controlada, la que mantiene la integridad de la membrana celular. Por lo tanto, la célula muere con dignidad. O sea, ¿qué significa esto? Significa que muere sin derramar su contenido para no dañar a sus vecinas. Algo muy inteligente realmente. Luego está la vesiculación de la membrana, que es el producto de la alteración de la muerte celular. Y luego de esta le siguen un sinnúmero de muertes celulares como la anoiquis, la catástrofe mitótica, la aparaptosis, que esta viene siendo una muerte celular no apoptótica alternativa que puede ser inducida por los sectores de los factores de crecimiento. Esta es una forma de muerte celular inducida por la infección con ciertos microorganismos que generan reacciones inflamatorias intensas, y la necroptosis, que este es un mecanismo de muerte celular independiente de las caspasas que pueden inducirse en diferentes tipos de células. Esta se inicia a través de la activación de los receptores de factor de necrosis tumoral. Y por último, la entosis, que esta es una muerte celular no apoptótica programada, en la cual una célula puede incorporar en forma activa una célula semejante separada de la matriz extracelular. Bien, hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan captado la idea de lo que es la mitosis, la meiosis y los diferentes tipos de temas, que es el propósito de nuestra exposición, y que hayan reforzado sus resúmenes. Así que ya.